Y bueno, y el mundo no está tan feliz, el mundo está complicado, el mundo está muy complicado. Y por supuesto que todo esto a raíz de esta invasión de Rusia a Ucrania, que ayer comenzamos a analizar, de un Putin que fue haciendo cosas que decía que no iba a hacer, que invadió el Donbass, esa zona del este de Ucrania, con separatistas rusos o prorrusos, en una suerte de ingeniería militar sucia que se viene dando hace años, y que es una de esas estrategias que emplea un ex KGB porque se aplicaban en aquella Unión Soviética que ensuciaba el terreno, que enviaba milicias, que enviaba también población y que sacaba población de otros países, como fue el caso, por ejemplo, del hambre planificada de Stalin a los propios ucranianos. Se dice que han llegado a morir entre deportados y por hambruna unos 7 millones de ucranianos por esa hambre planificada. Ese territorio de la Europa balcánica es un territorio bastante complicado, sucio, pervertido, por ese poder inmenso y esa voluntad imperial de esa Rusia zarista que luego se transforma en una República Federal Socialista, la Unión de las Repúblicas Socialistas, la Unión Soviética, es decir, ese imperio marxista-leninista a partir de aquel acto terrorista llamado Revolución de Vladimir Ilich Lenin, también otro Vladimir. En este caso, Vladimir Putin es un heredero en parte de todo eso, pero él procura restablecer o pretende restablecer en su sueño estrafalario, en un romanticismo trágico, y yo te diría horrendo, la Rusia imperial zarista. Inclusive, como les decía ayer, ese hombre solitario que va migrando por ese Kremlin gigantesco, porque es un paranoico, porque es un hombre que está desequilibrado mentalmente y no quiere contactos humanos a raíz de este COVID, bueno, se dedicó estos 2 años a buscar en las bibliotecas del Kremlin la historia de Rusia, el mapa, pedía el mapa, los mapas de Rusia en el medioevo, pedía mapas de Rusia y por supuesto que él entonces entró a reconstruir en su cerebro, en su maquinaria mítica, fabuladora, el restablecimiento de esa Rusia zarista, esa Rusia imperial. Es increíble. Pero seguramente hay más cosas detrás. Ese es el aspecto, digamos, ideológico, el aspecto estrafalario, patológico de un hombre que evidentemente lo es. Pero hay evidentemente también intereses creados. Antes de entrar en este tema, que es una suerte de análisis que hice respecto a lo que está implicando este cambio en el mapa geopolítico del mundo con la invasión de Rusia a Ucrania, nos está indicando que hoy vivimos en un mundo súper conectado, interconectado en un fino entramado de interconexiones en lo económico, en lo energético, en lo industrial, en lo comercial. Y por ende, todo eso es la plataforma que sustenta o hace sostenible las relaciones en lo geopolítico, las relaciones internacionales, pero sobre todo en este mundo multipolar ya, en las relaciones de bloques de países. Hoy no va a estar con nosotros el licenciado Eduardo Abeña, dado que tuvo una dificultad, están a full con la campaña por el voto en blanco, es la columna de él, decidimos que no estuviera, a último momento me planteó que podía quizá ingresar con mejor conexión, pero dado que está a mil y podía tener problemas en la comunicación, decidimos entonces entrar con este tema hoy, que yo lo tenía previsto para el día miércoles. Intitulé este análisis La guerra y la paz. Después de esta introducción que les hice, les podría decir que la paz es un estado de cierta insatisfacción controlada. La paz no es una situación en la cual desapareció toda posibilidad de guerra. O la paz a nivel, digamos, a nivel político, ¿no? A nivel geopolítico. No es una situación en la cual ya la guerra no esté, o los intereses no estén latiendo posibilidades de conflictos. Hoy inclusive se habla, para mí, de un mal modo, de la guerra híbrida. Las guerras siempre fueron híbridas, en definitiva, porque tienen distintos componentes. La guerra es económica,
la guerra es cultural. Acá en el programa venimos hablando hace tiempo de que está instalada una guerra fría. La guerra fría no terminó con aquella perestroika y aquel derrumbamiento de la Unión Soviética, de aquella Unión Soviética decadente de la década del 90. La Guerra Fría continuó, viró, mutó, inclusive en el seno de Europa, en el seno de las sociedades occidentales, básicamente con movimientos de académicos e intelectuales marxistas que plantearon el marxismo cultural. Por ejemplo, New Left Review, que fue, bueno, un conglomerado de académicos de renombre, de prestigio, de incidencia, en aquella Inglaterra de los años 50, ya por el 58, 59, y por supuesto todo el movimiento de Frankfurt. Y todo eso migra hacia los Estados Unidos y va a cooptar a las clases medias norteamericanas, asistiendo a las universidades y así también generando movimientos sociales que se vieron muy efervescentes en la década del 60 con todo aquel complejo panorama también geopolítico de Estados Unidos metido en la guerra de Vietnam, por ejemplo. Y se va a ver ahí el desarrollo de una estructura de pensamiento que proviene del marxismo cultural. Eso es una guerra que hoy está instalada en Occidente. Hay una guerra económica, hoy también está la guerra informática, los ciberataques, la guerra energética y por supuesto la más tradicional de todas las guerras, esta terrible guerra que estamos viendo de nuevo a partir de una invasión deshonesta, tempestuosa, atrevida, disparatada, horrenda de Rusia hacia un país soberano que vivía en democracia, que tenía gente con proyectos de vida, ciudades hermosísimas, modernas, muchas de ellas, cuando las vamos viendo en imágenes en el antes y el después, es un desastre lo que provoca la guerra en todos los aspectos de la vida humana, y ni que hablar esas imágenes desgarradoras de niñas chiquitas, de niños llorando, peligrando sus vidas, y cuántos de ellos murieron. Niños, niñas, mujeres embarazadas, ancianos, hombres, simplemente hombres, trabajadores, que van muriendo, civiles inocentes invadidos por este criminal, que a su vez, bueno, va llenando los expedientes en la Corte Internacional de Justicia de infinidad de pruebas, pruebas testimoniales, fílmicas, sonoras, documentales, de que es un criminal de guerra, de que es realmente el enemigo público número uno de la condición humana. La paz es un estado de cierta insatisfacción controlada. Les decía yo, parafraseando a Henry Kissinger, el ex canciller de los Estados Unidos, historiador, además, escritor. También dijo una vez, con la diplomacia se puede impedir la guerra, pero una vez que la guerra empezó, no se sabe cuándo ni cómo terminará. Todo esto nos permite presentar la situación que hoy atraviesa el mundo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Es un hecho incuestionable que Ucrania no puede entrar en la OTAN. Esto provocaría un grave desequilibrio entre las fuerzas lideradas por los Estados Unidos y sus socios europeos y los intereses militares y territoriales de Rusia y sus socios en ese eje del que hablábamos ayer de la Alianza Noratlántica, sus socios, China, fundamentalmente, Irán y otros países que se fueron sumando. Por supuesto, todos con una consistente aberración a la cultura del mundo libre, a la construcción política, filosófica y el estilo de vida de nuestro Occidente. Una situación así, evidentemente, complicaría mucho las cosas. Siempre se resolvió la situación de Ucrania por la vía de la naturaleza de los estados neutrales. El caso paradigmático es el de Finlandia. ¿Por qué? Porque una situación así rompería el orden del equilibrio mundial. Esto viene acusando recibo hace tiempo y no se lo tomó con la seriedad que se tenía que tomar, ya desde los acuerdos de Minsk. No se tomó en serio haber logrado ahí
una suerte de corredor o estado tapón, que quizá hubiera sido ese Donbass que filtraron, el régimen de Putin filtró con rusos establecidos ahí, con población rusa que hicieron migrar durante muchos años y que por supuesto, entre los que ya estaban, porque no olvidemos que hay una interconexión muy fuerte históricamente entre ucranianos y rusos, pero que a su vez no impide ver que Ucrania es una cosa y Rusia es otra, que Ucrania es un país soberano y es una nación con su propio idioma, con su origen étnico, y que son muy orgullosos de ser ucranianos y que han vivido, digamos, en el siglo XX bajo el despotismo, el destrato de aquella Rusia soviética. Pero bueno, evidentemente Ucrania reclama ingresar a la OTAN, pero no es posible. Y hoy se aceleró esto de modo inusitado en cuanto a que también aquel reclamo de ingresar a la Unión Europea se acelera y se realiza. Se acepta que Ucrania ingrese a la Unión Europea. Y ahora cabe la pregunta, ¿y qué tipo de Ucrania? ¿Cuál? ¿La de Volodymyr Zelensky, que va siendo arrinconado hacia el oeste? La Ucrania que está teniendo sus ciudades bombardeadas, destrozadas, la Ucrania del 1,5 millones ya de emigrantes, de exiliados, en un exilio histórico, el exilio más grande de la historia, desde la Segunda Guerra Mundial. 1,5 millones de personas en muy poco tiempo. Clases medias, gente que se va en auto, gente que se va en trenes, pero también vemos con no el corazón partido, el corazón resquebrajado, a niños caminando solos y llorando, como la imagen que se veía ayer de ese niño con unos juguetitos de plástico y una barrita de chocolate. Es lamentable lo que está pasando a nivel humano, pero tenemos que analizar un poquito todo esto en este contexto del entramado interdependiente de las economías mundiales en esta globalización. Lo cierto es que esta invasión de Rusia, liderada, inventada por Vladimir Putin, ha provocado, bueno, estos dramáticos cambios en el statu quo social, económico, energético, financiero del mundo. Los cambios de actitudes políticas también son notorios. Por ejemplo, Alemania, que rompe con su neutralidad ya histórica desde la Segunda Guerra Mundial. Suiza rompe con su histórica identidad de país neutral al sumarse a las sanciones económicas, la cantidad de sanciones económicas a Rusia. Se plantea, y bueno, y su declaración, por supuesto, de total rechazo a esa invasión. Se plantea un desafío de difícil solución para los países democráticos y republicanos en este tema. Entrar en guerra no sería posible, sería abrir un frente hacia una tercera guerra mundial con lo catastrófico que ello sería. Ya sabemos en qué puede terminar una tercera guerra mundial. Por otra parte, la asimetría en este sentido es ostensible. Me refiero a la asimetría entre un régimen autoritario y autocrático con regímenes republicanos, democráticos, de democracias de partidos, democracias representativas a través de ese componente del estado del bienestar, que son los estados europeos. La actitud beligerante en términos humanos es terrible, es muy triste, es asumida por un régimen autocrático, como les decía, y autoritario. En cambio, la respuesta debe ser dada por un país democrático y pequeño que se ve invadido. Pequeño en relación a Rusia, 44 millones de habitantes. Un país que no está preparado para la guerra porque está viviendo en democracia. Una democracia cada vez más occidentalizada, con sus resquebrajamientos, sin duda, con sus fracturas internas, sin duda, como lo está viviendo todo Occidente. Nuestras sociedades están partidas, están agrietadas, están divididas por esa guerra cultural que les decía hace un rato. El marxismo cultural instalado a través de distintas vías que son muy efectivas en cuanto a su prédica y en cuanto a la resultancia política. Los partidos políticos de izquierda, que se hicieron fuerte en estas décadas, las organizaciones de izquierda vinculadas a los partidos, los fuertemente militantes que son y sobre todo solventados económicamente por este eje Rusia, China, Irán,
Pakistán, Chechenia, también que se suma, este eje de países ricos en producción de energéticos, este eje de países evidentemente poderosos, va solventando a estos movimientos de izquierda que van socavando las bases culturales sociales de Occidente. La respuesta es difícil para un país que no está preparándose para la guerra, como lo es cualquier país republicano y democrático, si bien tiene que tener un ejército profesional, fuerte, una política de defensa profesional, afinada, inclusive protagónica, si acaso un país pretende ser una nación, pretende ser un país serio, un Estado serio. Cada quien, cada país, digamos, en su dimensión, por supuesto. Lo vemos acá en nuestro país ahora con el fortalecimiento que la LUC le da al ejército, las prerrogativas que le da al ejército y a la policía para combatir el narcotráfico. Ahí hay un claro ejemplo del combate que nuestro Estado está librando con muchísima dificultad en el medio de una pandemia y en el medio de un referéndum por este mismo tema, a raíz de esta división ideológica que se instaló desde estos grandes países que hoy nos muestran la guerra en las narices de nuestra sociedad occidental. Bueno, el Estado uruguayo está haciendo este esfuerzo de ser un Estado soberano, de ser un Estado serio, de pretender entonces consolidar una nacionalidad oriental a través de una política de defensa profesional, aceitada, sistemática, que defienda nuestra soberanía. Por ejemplo, ante el flagelo terrible del narcotráfico, de los grupos narcotraficantes, de los cárteles de la droga, que están alineados y conjugándose en ese mercado negro, en ese mercado totalmente ilegal, alineándose a posturas de izquierda. Es evidente que Estados Unidos ve un momento complicado en su vida política por varios motivos, porque no es posible que ingrese a un territorio bélico directamente, sino que junto a los países que integran la OTAN optó por sanciones económicas. Esa es la retórica de la guerra del mundo libre, es decir, las sanciones económicas muy importantes contra Rusia. Todos estamos viendo, ¿verdad? Todos los días a través de servidores, de portales, la cantidad de empresas que se retiran de Rusia. Además, el bloqueo que se va haciendo económico a Rusia en un montón de aspectos y de empresas importantísimas, y especialmente también el embargo de las reservas que tiene el Banco Central ruso, que ahí, según uno de los expertos economistas mundiales, como lo es el economista español, un economista, bueno, que tiene el apellido de nuestro presidente, el economista Daniel Lacalle, es un serio, importantísimo economista, especialista en macroeconomía y en los movimientos bursátiles, viviendo en Inglaterra, dice que el gran tema hoy para Rusia es precisamente el embargo de las reservas del Banco Central, más que la desconexión del SWIFT, que también es importante porque desconecta a Rusia del sistema de pagos mundiales, del sistema de pagos que el mundo tiene hoy. Debo decir aquí que las repúblicas democráticas no pueden entrar entonces en una guerra así nomás. El caso paradigmático es Estados Unidos, pero esto lo podemos ver en nuestro país. ¿Por qué? Porque hoy un Estado republicano y democrático, como por ejemplo Estados Unidos, un gobierno no representa al conjunto de la sociedad, representa facciones sociales. Pasa acá en nuestro país. El gobierno de coalición representa una facción social, no representa a todo el país, no se siente todo el país representado, sino que tiene un componente social importante, una facción, que es la facción que pertenece al PIT-CNT-FA, que lo aborrece a este gobierno, que quiere que este gobierno caiga, que caiga destrozado. Y eso está pasando en todos los países republicanos, porque precisamente se metió ese veneno que es el marxismo cultural. Pasa en Estados Unidos, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. No se pueden ver sus votantes, sus militantes, sus representantes, los empresarios que son de uno y otro lado. Y esa sociedad entonces, si entrara en guerra, si decidiera entrar en guerra con lo que implicaría además de catastrófica, le tendría que rendir cuentas a su electorado. Tendría que evaluar
los resultados electorales, la economía electoral, cosa que para nada le preocupa a Vladimir Putin, que es un autócrata, que puede hacer lo que quiere porque es como el dueño del país. Tiene toda la libertad de actuar, de accionar, con una prensa totalmente cooptada, donde no hay periodismo libre, donde no hay libre expresión, donde hay presos políticos, donde hay proscriptos, donde la prensa tiene que estar al servicio del régimen, cuando tiene ya 22 años en el poder y acumulando fortunas impresionantes, porque cuando se habla de los oligarcas rusos se está hablando en gran medida de testaferros, de convenientes y privilegiados testaferros de sus propios negocios. Hoy se calcula que la fortuna personal de Vladimir Putin está en los 200.000 millones de dólares. ¿Y qué pasa en lo energético y en lo económico con esta guerra o con esta invasión? Me gusta más invasión que guerra, ¿no? Porque es una invasión que provocó una situación de guerra. Bueno, 43% del gas mundial lo exporta Rusia, fíjate vos. Y de ese 43% que exporta, el 73% se lo exporta a Europa. Por otra parte, el 17% del petróleo que consume China es ruso. Esto explica claramente el interés chino por intervenir en esta situación de invasión y buscar una solución diplomática al asunto. Y vamos viendo que China acelera esos trámites, aparece con más frecuencia, pero a su vez también explica la ambigüedad. No, sanciones económicas, por ahora no. China tiene un propósito económico desde hace más de una década. ¿Y cuál es el propósito económico? ¿Cuál es el cometido fundamental de China? Hacer crecer su PIB, su PBI, su Producto Bruto Interno, hacer crecer la producción de riquezas año a año. El PIB se calcula anualmente, interanualmente, en cuánto ha crecido o no, o en cuánto se ralentizó el crecimiento, en cuánto se estancó el crecimiento de producción de riquezas. Bueno, China venía en un promedio de un 7% de crecimiento. Y en este año se ralentizó por dos causas principales: la pandemia, con los gastos en políticas sanitarias que todo ello conlleva, la recesión económica mundial, y el otro asunto es ahora esta guerra que Rusia propone invadiendo Ucrania. Ya guerra económica, guerra también cibernética, guerra tecnológica. Su PIB, el PIB chino, este año crecerá en un 5,5% aproximadamente, y para decirlo bien en criollo o en yoruba, los chinos están recalientes con esto. No se la esperaban. Se desató ya una subasta del gas natural en el mundo. Pero ¿en dónde se desata esa subasta del gas natural que Rusia exporta? Se desata entre China y Europa. Por ende, los commodities de los energéticos suben exponencialmente, como estamos viendo. Por ejemplo, el gas que estaba a $8 el millón de BTU, hoy está a $55. ¿Qué Estado pudo prever para hacer sus compras que iba a subir así? Un Estado como el nuestro, por ejemplo, ¿dónde saca ese dinero? ¿De rentas generales, de reservas del Banco Central? ¿Maneja un presupuesto que ya prevé la compra del gas? Lo mismo respecto al petróleo. Y sobre todo nuestro país, que ahora tiene el sistema de la parificación de importación, según lo que el petróleo vale en los mercados internacionales y lo que cuesta el refinado, Uruguay entonces marca el precio de ese combustible que después refina acá al importar el crudo, el petróleo. El petróleo ha subido también de modo escandaloso. Para que tengan una idea respecto al gas primero, antes de ir a lo del petróleo, saben que cada un 10% del precio del gas, cada 10% que tiene el precio del gas como commodity, ese 10% equivale más o menos a unos 1.600 millones de dólares. Imagínense el impacto para cualquier país del mundo cuando tienen previsto, de pronto, pasaba en Argentina, ayer veía una editorial muy interesante de este genio de los análisis políticos como es Carlos Pañi. Argentina tenía previsto en este mamarracho de gobierno que tienen, que podía estar a 20,
más o menos, dólares el millón de BTU de gas. Bueno, se fue a 55, 35% más, así que calcula lo que tiene que tener previsto un país. Cada 10%, 1.600 millones de dólares. Eso va a repercutir en nuestro país, no cabe duda. Otros dirán, sí, pero también los commodities favorables, sí, pero se emparda o quizá en ese eclipse de commodities favorables y desfavorables salgamos perdiendo. Lo mismo respecto al petróleo, que de unos 98 dólares, que ya estaba alto, que venía subiendo de dólares el barril, y por eso surgen las falsas antinomias o las falsas críticas para mí de parte del PIS-NTFA, de que sube el petróleo como nunca subió, cuando Vergara sale a decir que el petróleo ha subido un 23% como nunca pasó, pero parece que viven realmente, ellos sí están viviendo en una burbuja, y parece que la burbuja es bastante opaca, ¿no? Porque hay burbujas bastante cristalinas que te dejan ver algo, pero si vos tenés una burbuja llena de vapor, del vapor, yo qué sé, del egocentrismo, no vas a ver nada, porque no están viendo que hay una pandemia que ya por 2 años ya va afectando y muchísimo la economía mundial por la recesión que provoca la pandemia, porque provocó el alza de los commodities mundiales, porque provoca que Estados Unidos tenga un 7% de inflación, está en una inflación igual a la nuestra. Es increíble. Está escandalizada la sociedad norteamericana. Estados Unidos jamás vivió una inflación de un 7%. Es un país para el cual no existían este tipo de inflaciones, este nivel inflacionario. Y va a tener que incrementar más entonces las tasas de interés. Mañana vamos a hablar de eso con el economista Caumón. Y eso va a disparar más recesión, porque va a apelar a más interés entonces. ¿Para qué? Para fomentar el ahorro de capitales. No va a circular dinero. Lo mismo respecto a, bueno, a esto, entonces les decía, hoy el barril Brent ya está por encima de los 110 dólares y se estima que en pocos días va a llegar a 200 dólares y va a trepar en pocos días también, podría llegar a 300 dólares el barril. Apocalíptica la situación energética del mundo. De acuerdo a este panorama, Europa no podría dejar de comprarle, como hasta ahora no lo hace, de comprarle el gas ni el petróleo a Rusia. Porque se habla de que, bueno, la sanción determinante, la bomba nuclear económica a Rusia sería dejarle de comprar el gas y el petróleo, porque con eso los tiene agarrados, los tiene dependientes de esas fuentes energéticas a través de la prédica militante constante de los verdes en el mundo, de los movimientos ambientalistas que fueron presionando en la interna de los partidos políticos, como en Alemania, por ejemplo, para que se fueran quitando las plantas de energía nuclear por el latente peligro nuclear y que se fueran quitando esas plantas de energía nuclear para volver entonces al gas y al petróleo. Y así quedó Europa durmiendo esa siesta económica, pensando que no iba a pasar nada, quedó dependiente, totalmente dependiente, porque para ese, dependen de ese petróleo y de ese gas para industrializar. Las economías como la alemana, que es la tercera economía del mundo, perdón, la cuarta, después de Japón, después viene Francia, después viene Italia, después viene Inglaterra, necesitan industrializar. Su economía depende de la industrialización, del valor agregado, de la industria pesada, de la industria tecnológica, y depende de estas fuentes energéticas y también de alimentos. Por lo tanto, está agarrada Europa de esto. Acá nadie sale ganando. No se crean que porque hay muchas sanciones para el lado ruso, Rusia cae desplomada, es cierto, está desgastada, se provocó un default como no tuvo hace mucho tiempo, desde la caída de la Unión Soviética. Evidentemente está experimentando una catástrofe económica, pero va a virar de algún modo, puede virar hacia China, puede restablecer una interconectividad de negocios. ¿Y qué pasaría si Rusia, como ya está amenazando, le quita el petróleo y el gas? Algunos dirán, no podrá hacerlo tampoco, porque Putin depende mucho de esos ingresos. ¿Por qué? Porque ya se empobreció. La economía rusa ya se empobreció. Imaginen los chinos mirando todo esto. Los países industriales entonces necesitan estos insumos. La energía calórica en el frío es necesaria a través del gas. El petróleo lo necesita Europa y en resumen cualquier fuente de producción de energía. Las sanciones económicas a Rusia y el extendido bloqueo económico que está afectando evidentemente, por ejemplo, la cotización de innúmeras empresas,
en las bolsas de valores del mundo. Hoy vivimos en una economía interconectada y según un muy intrincado entramado global, al extremo de que vamos muchos conociendo cómo se trata el tema este del SWIFT, si será interconectada la economía. 11.000 bancos del mundo que representan economías de 200 países están interconectados en ese sistema financiero de regulación de pagos y de operaciones financieras. Que te corten ese circuito, quedás como un paria del mundo. Bueno, eso se hizo en parte, no totalmente con Rusia, pero a su vez se le embargan reservas de 675.000 millones de euros del Banco Central, no las puede tocar. Y a su vez también se embargan bienes de los oligarcas rusos. Bueno, no dejan operar empresas en el mundo occidental, empresas rusas importantes, como Aeroflot, por ejemplo. Gazprom, que fue la empresa precisamente del gas que iba a instalar este segundo acueducto especial para Alemania, en este caso directo a Alemania, el Nord Stream 2, porque está el Nord Stream 1, bueno, con las sanciones que plantea Estados Unidos y la OTAN, bueno, se sanciona a ese ducto, a ese gasoducto hacia Alemania. Yo dije acueducto, creo, no sé. Gasoducto, bueno, eso quedó parado. Al quedar parado eso se fundió. Gazprom declaró la quiebra. Una de las empresas que financió de modo muy fuerte a las organizaciones ambientalistas en Europa que decían que había que dejar la energía nuclear e ir al gas y al petróleo. ¿Viste cómo son las cosas? Es decir, si quisiéramos hacer una masacre crítica de cómo maneja estos temas Occidente, la podríamos hacer. Occidente se perdió en su rumbo. Se le ganó en lo cultural. El eje China, Rusia, Irán, pero sobre todo China y Rusia. Si bien Putin no es prosoviético, tiene una mezcolanza entre el autoritarismo soviético y por supuesto el autoritarismo zarista, y China, que sí es partido comunista, implementan estos movimientos internacionales para Occidente. ¿Qué quiero decir con esto? Que los financian y a su vez financian políticas económicas diseñadas de acuerdo a estos movimientos que deben integrar nuestros países con sus políticas de Estado. Por ejemplo, llámese políticas de género, llámese políticas inclusivistas, políticas dedicadas a las minorías étnicas, que todo es una gran mentira. Todo es una gran mentira. Hasta el propio Putin dice, llenémoslo, porque tiene esa mente enferma, es una mente realmente retrógrada, llenemos a Europa y Occidente de maricones con estos movimientos y después los invadimos. Y ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Porque él sabe que el mundo occidental no puede decidir rápidamente ir a una guerra. Por dos cosas fundamentales. Una, porque se abre un frente de guerra total. Él mismo ahora ya está amenazando con invadir otros países y la OTAN ya está fortaleciendo las fronteras de Lituania, de Estonia, de Finlandia, de Suecia, que ya fueron insinuadas las amenazas con sobrevuelos de aviones de guerra en el espacio aéreo de Suecia. De el mismo personaje que dice que si se llega a declarar una zona de exclusión aérea en Ucrania, es directamente decretarle la guerra desde la OTAN a Rusia. El mismo que ya mandó aviones al espacio aéreo de un país que ahora se va a integrar a la Unión Europea. La Unión Europea a su vez acelera los trámites de integración de Ucrania, de Finlandia y de Suecia. Y te repito, no sé exactamente a qué Ucrania se están refiriendo. Muchos dicen, analistas dicen que esto va a durar meses o años, se instalan este tipo de guerras sucias. Imagínate que esta zona no va a quedar pacífica, aunque imponga un régimen. Vladimir Putin, con todo su poderío militar, e imponga impunemente un régimen, esa zona no queda pacífica. Va a seguir la resistencia. Los ucranianos son sumamente nacionalistas. Otra Ucrania que va a ser la Ucrania del exilio, y quizá Volodymyr Zelensky sea un presidente de la Ucrania del exilio. Fíjate vos cómo se van planteando los temas. Vamos a una pausa comercial y recibimos al diputado Gabriel Gianoli porque vamos a hablar con él de otro tema que en esta semana, como les decía, es excluyente y es el tema del referéndum, pero quiero tocar con él también el tema de la Intendencia Municipal de Montevideo, es decir, la República Soviética de Montevideo.